Hola, buen día. Mi nombre es Onelia Ceballos. Soy licenciada en nutrición y asesora en lactancia y el día de hoy les voy a hablar sobre el riesgo del uso de la fórmula y su parafernalia en la salud presente y futura del bebé. Bueno, vamos a empezar hablando acerca del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, en el cual se exige que se informe a los padres y a las madres sobre el uso de los peligros, bueno, de los peligros que representa el uso innecesario o inadecuado de lo que es la leche artificial. Por lo tanto, prohíbe toda la promoción de sucedáneos de leche materna, biberones y tetinas. Pues la mayoría de las familias que dan fórmulas lácteas desconocen a fondo los riesgos que conlleva dar estos sucedáneos, por lo que es de suma importancia que nosotros, como consejeras de lactancia, tengamos presentes los riesgos y pues así poder brindar una información completa y actualizada a la sociedad. Y bueno, como sabemos, la leche materna lleva miles de millones de años evolucionando junto al ser humano. Aporta todos los nutrientes para cubrir las necesidades de un niño en crecimiento, contiene células vivas y por lo tanto la hace inimitable por ningún sustituto de leche. Un niño que no se amamanta o inclusive que no recibe lactancia exclusiva durante los primeros 4 o 6 meses de vida, pierde muchas o todas las ventajas de la lactancia, pues que ya conocemos. Recordemos que la alternativa más común a la lactancia natural, bueno, es la alimentación a través del biberón, ya sea en el mejor de los casos con leche materna, otra es con fórmula infantil, leche de vaca u otros líquidos. A otros líquidos, bueno, recordemos que a veces hay introducción de agua, hay introducción de tés, aguas de arroz, incluso llegan a dar hasta leche evaporada. Entonces, a todos esos líquidos se refiere. Y bueno, todos estos riesgos fueron sacados de una bibliografía realizada por INFAC Canadá, donde hicieron una compilación de múltiples trabajos de investigación, donde se documenta la importancia de la lactancia y los riesgos asociados a la alimentación con leche artificial. En esta bibliografía, bueno, se encontró que hay un mayor riesgo de asma. Por ejemplo, en este estudio realizado con 2.184 niños, se determinó que el riesgo de asma y sibilancias era de aproximadamente un 50% más elevado cuando los lactantes eran alimentados con leche artificial, en comparación con los lactantes amamantados durante 9 meses o más. Y en esta otra investigación, que fue realizada en el oeste de Australia, donde se estudiaron 2.602 niños, con el objetivo de determinar la aparición de asma y sibilancias a los 6 años de edad, encontraron que no amamantar incrementaba el riesgo de asma y sibilancias hasta en un 40%, en comparación con los lactantes amamantados exclusivamente durante 4 meses. Por lo tanto, pues los autores recomendaron una lactancia materna exclusiva durante al menos 4 meses para reducir el riesgo de asma. Aunque sabemos que las diversas organizaciones recomiendan un mínimo de 6 meses de lactancia materna exclusiva. Y bueno, también se ha encontrado que desarrollan un menor desarrollo cognitivo. Por ejemplo, en este estudio se realizó un seguimiento a un total de 3.880 niños australianos desde el nacimiento con el fin de determinar los tipos de lactancia y el posterior desarrollo cognitivo. Y bueno, quienes fueron amamantados durante 6 meses o más obtuvieron 8.2 puntos más en el caso de las niñas y 5.8 en el caso de los niños en las pruebas de vocabulario por quienes nunca habían sido amamantados. En este otro estudio, que fueron niños estadounidenses en edad escolar, la muestra fue de 439, que habían pesado menos de 1,5 kilos al nacer entre el año 1991 y 1993, donde se les proporcionó una serie de pruebas cognitivas. Se encontró que los lactantes de muy bajo peso al nacer, que nunca habían sido amamantados, obtuvieron las puntuaciones más bajas en lo que fue función intelectual general, capacidad verbal, habilidades visuales, espaciales y motrices, a diferencia de los lactantes que habían sido amamantados. También se ha encontrado un mayor riesgo de enfermedad aguda en las vías aéreas. Por ejemplo, en este estudio, que fue en la bibliografía número 5,
se estudiaron diversas fuentes para examinar la relación entre lo que era la lactancia materna y el riesgo de hospitalización por enfermedades de vías aéreas. Y bueno, pues una vez analizados los datos, se llegó a la conclusión de que en los países desarrollados, los lactantes alimentados con leche artificial tenían 3 o más episodios de enfermedad grave de las vías aéreas y precisaban ser hospitalizados, a diferencia de los lactantes que habían sido amamantados exclusivamente durante 4 meses o más. Y en este otro estudio, que fue desarrollado en Brasil, encontraron que los niños brasileños que no habían sido amamantados tenían 16.7 veces más probabilidades de ser diagnosticados con neumonía que los niños que recibieron lactancia materna. También se asocia, bueno, un mayor riesgo de cáncer infantil durante la infancia. Esto no quiere decir que los niños que reciban leche materna son inmunes a padecer un cáncer. No, hay que recordar que el cáncer se desarrolla, bueno, es multifactorial, entonces no porque reciban leche materna no van a padecer nunca. Pero, por ejemplo, en este estudio británico sobre cáncer infantil, se analizaron 3.500 casos y la relación con la lactancia. Y bueno, los resultados indicaban una pequeña reducción de los casos de leucemia y de todos los tipos de cáncer combinados cuando los lactantes fueron amamantados alguna vez en su vida. Y bueno, este otro estudio de casos control realizado en los que fueron los Emiratos Árabes, donde se examinaron 117 casos de leucemia, linfocita aguda y 117 casos controles, en el cual, bueno, después de varias investigaciones, concluyeron en que los 6 meses de duración de la lactancia materna exclusiva o más protegen contra lo que es leucemia aguda y linfomas durante la infancia. Hay un mayor riesgo de infección por leche artificial contaminada. Bueno, recordemos que la leche materna es protectora, por lo tanto los métodos alternativos de lo que es alimentación infantil aumentan el riesgo de infección. Esto puede deberse a la mala higiene, especialmente en lo que es alimentación por biberón, porque es una causa importante pues, de gastroenteritis y diarrea en la infancia. Y bueno, recordemos que la fórmula es un buen vehículo y medio de cultivo para organismos patógenos si no se prepara con la higiene adecuada y pues es muy difícil suministrar un alimento limpio y estéril. ¿Por qué? Porque puede haber contaminación del agua cuando no cuentan con una fuente de agua potable, cuando el agua se obtiene de un manantial o pozos contaminados con excrementos humanos, cuando no hay una buena higiene en el hogar, el ambiente de casa, bueno, hay moscas, quizás hay excremento de otros animales por ahí, cuando no existe un refrigerador o una cocina adecuada, un lugar adecuado pues para guardar la fórmula, si por algo necesitan hervir el agua y necesitan a lo mejor poner leña o utilizar combustible para hervir esa agua, cuando no hay utensilios apropiados para lavar los propios biberones o los artefactos que se suelen usar y por supuesto pues cuando la madre pues no tiene conocimiento o tiene muy poco conocimiento sobre los gérmenes a través de los alimentos. Recordemos también que se han dado casos de lotes de fórmula que vienen así de fabricación contaminados. Entonces, todas estas cuestiones pues ponen a un niño en mayor riesgo de padecer una infección gastrointestinal y por ende pues que padezca alguna diarrea. También pues hay mayor riesgo de malnutrición. Bueno, recordemos que la alimentación artificial puede contribuir de 2 formas importantes. El primero, bueno, como ya se mencionó, los niños alimentados con fórmula láctea tienen más probabilidades de sufrir infecciones, incluyendo la diarrea. Esto pues va a contribuir, si es muy seguido, a deficiencias en el crecimiento y a una malnutrición en la infancia y la edad preescolar. Y bueno, el segundo es que puede que las familias a menudo diluyen excesivamente las fórmulas. ¿Por qué? Pues porque son muy costosas y pues la familia compra muy poca cantidad y la poca fórmula que compra trata de estirarlo lo más que pueda. Por lo tanto, pues los niños no alcanzan a recibir la suficiente cantidad de leche que necesitan para seguir creciendo adecuadamente. También se ha encontrado que hay un mayor riesgo de continuar con enfermedad celíaca.
Por ejemplo, hallaron que los niños o niñas que estaban siendo amamantados al momento de introducirse el gluten tuvieron una reducción del riesgo de la evolución de la celiaquía correspondiente al 52% en comparación con los niños y las niñas que no estaban siendo amamantados al momento de la introducción de estos alimentos. Hay un mayor riesgo de diabetes también. Se ha observado que la introducción temprana de lo que es leche artificial, sólidos y leche de vaca aumentaba lo que es la incidencia de diabetes tipo 1. Se comparó en este estudio con controles no diabéticos a niñas y niños suecos, que fueron 517, y 286 lituanos de entre 0 y 15 años de edad, a quienes se diagnosticó diabetes tipo 1. Y bueno, de acuerdo a los resultados, la lactancia materna exclusiva durante 5 meses y la lactancia materna total por más de 7 o 9 meses ejercían un factor protector contra la diabetes. ¿Hay un mayor riesgo de obesidad? Bueno, en cuanto a la energía, pues se ha encontrado en diversos estudios que los lactantes alimentados con fórmula tienden a ingerir más cantidad de volumen de leche. Por lo tanto, la ingesta de energía es mayor, hasta en un 20 o 30% más que los alimentados al seno materno. Por otra parte, también se ha visto que una mayor ingesta de energía perdura en bebés alimentados con leche de fórmula cuando se añaden alimentos complementarios. Por el contrario, con los bebés que toman leche materna, ellos pues se tienden a regular muchísimo mejor la ingesta de energía y por lo tanto cuando se introducen alimentos, poco a poco disminuyen la ingesta de leche materna. También pues hay que recordar que tienden a comer un poco más porque en estas situaciones la mamá sí puede darse cuenta realmente cuánta fórmula está consumiendo, no como en el pecho materno que no tenemos forma de ver cuál es la cantidad que saca un bebé. Entonces, por ejemplo, si mamá está acostumbrada a que el bebé se coma 4 onzas de fórmula en cada toma y si por algo en algún día el niño nada más se come 2 o 3, va a hacer lo posible por tratar que se coma esa onza que le está faltando, entre comillas. Entonces, también por esta razón y porque también el flujo de leche sale muchísimo más a través del biberón, es que tienden a comer un poco más. También se ha encontrado, bueno, que la proteína tiene un factor influyente en el riesgo de obesidad. Las fórmulas suelen contener entre un 50 y un 80% más de proteína que la leche materna. Y bueno, numerosas publicaciones del grupo de Koletzko apuntan firmemente a que una mayor ingesta de proteína en los niños que son alimentados con fórmula y la alimentación complementaria difunden el patrón de crecimiento del niño, aumentando así la probabilidad de lo que es el desarrollo de la obesidad. Se dice que a mayor consumo de proteína es mayor la acumulación de grasa. También por esta razón, pues los niños que son alimentados con fórmula tienen un patrón de crecimiento mucho más acelerado y tienden a ganar mucho más rápido peso que los niños alimentados con seno materno. Y bueno, en cuanto a los riesgos del uso del biberón y los chupones, pues ya conocimos lo que son los riesgos de tomar lo que es leche artificial. Aunque no se habla mucho de los riesgos que tiene lo que es el biberón, ya que la boca pues está preparada para el pecho materno, pero no para este artefacto. Y bueno, a pesar de todo lo que salen en los anuncios, la mercadotecnia y según los avances en el diseño, pues ningún biberón va a ser similar a la forma, la consistencia, a la textura, la temperatura de lo que es el pecho materno. Al final de cuentas, pues el bebé realiza más movimientos de succión con el pecho que con el biberón. Por lo tanto, un bebé que toma biberón, pues no tiene un desarrollo facial o de la boca armónico y comparado con el del seno. ¿Por qué? Porque el bebé que se alimenta del seno materno, pues también previene enfermedades como otitis y problemas de dicción por este buen desarrollo facial. Entonces, ¿qué pasa con los bebés que toman biberón? Bueno, hay una alteración funcional en la succión de glución respiración. Por ejemplo, hay estudios que nos comprueban pues las diferencias entre la manera de succionar del pecho y el biberón. El niño se ha visto que se alimenta con biberón, pues debe de improvisar patrones para poder moderar la succión de glución respiración
¿Por qué? Porque el contenido del biberón sale muy rápido y tiene que hacer, ahora sí que malabares, para poder deglutirlo sin atragantarse. Entonces, poco a poco esas pequeñas diferencias van a ser una disfunción motora oral. También pues hay un mayor riesgo de aspiración de alimentos y de apneas prolongadas. Esta misma desorganización de la succión de glución pues puede ser causa de regurgitación, de aspiración del alimento y de episodios de apneas prolongadas. ¿Por qué? Bueno, pues recordemos que la fórmula es un alimento de lenta digestión para el bebé. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los niños que toman fórmula tienden a tener un sueño más profundo y pues despiertan menos veces por la noche que un bebé que toma pecho. Entonces las apneas puede tener apneas prolongadas. También se ha visto que hay alteraciones en el desarrollo maxilodentario. ¿Por qué? Bueno, pues el buen desarrollo de lo que es la oclusión o la mordida dependen en gran medida de lo que es la presión o la fuerza de succión que tiene el bebé de los músculos en la boca. Por ejemplo, en la lengua, el paladar, los labios y las mejillas, todos estos músculos funcionan para poder desarrollar bien lo que es la dentadura. Entonces, un bebé que toma fórmula no tiene esa misma fuerza de succión y de vacío al tomar en biberón. Hay un mayor riesgo de caries, en primer lugar porque la fórmula tiene azúcares añadidos, entonces pues ahí es como un foquito amarillo. Obviamente que la caries va acompañada de una mala higiene. Entonces, si damos fórmula y no tenemos una buena higiene bucal, pues ahí es muy probable que se desarrolle caries. También hay una creación de hábitos disfuncionales de succión. Por ejemplo, si prolongamos la toma del biberón o del chupón más allá de lo que está programada como una función básica, que sería no más allá del año, pues va a crear una dependencia en el niño. Entonces, por eso la Asociación Española de Pediatría pues recomienda no usar el biberón o el chupón más allá del año de vida. Por esa razón, bueno, cuando se inicia alimentación complementaria y es un niño que toma fórmula o que toma biberón, pues se recomienda que entre los 7 y 8 meses ya empiecen a sustituir tomas de biberón por tomas en vasito, para que al año de edad pues ya no tomen biberón. También afecta en lo que es la liberación de colecistoquinina, esto en especial el chupón. Recordemos que la colecistoquinina es una hormona pues tranquilizadora que induce el sueño al bebé. Entonces, la producción de esta hormona se estimula con la succión, no necesariamente con la alimentación. Cuando el bebé lleva unos 20 minutos succionando más o menos, el nivel de colecistoquinina pues incrementa y lo hace dormir. Por esta razón, la mayoría de los bebés se duermen cuando están tomando el pecho. Entonces, el chupón también libera colecistoquinina. Por esta razón, pues no se recomienda su uso, ya que interfiere con el mecanismo de hambre y saciedad. Entonces, ¿qué pasa si le damos el chupón a un niño? Pues el cerebro, el bebé va a dormirse y el cerebro va a tener como la sensación química de que comió, pero pues en realidad se está brincando tomas. Entonces, puede ser que se interfiera en la ganancia de peso y que afecte a la larga el adecuado crecimiento. Y bueno, pues como vemos, son varios los riesgos que están asociados, sobre todo a lo que es la morfología de nuestra boca. ¿Y por qué? Pues porque la boca está preparada para el pecho, pero no para un biberón. Entonces, todo esto deriva en que el uso del biberón debería de reducirse en el tiempo para evitar estos riesgos de alteraciones físicas. O para eso tenemos también los otros métodos de alimentación o de suplementación, que vendría siendo el vaso, la cuchara, la jeringa, la sonda a dedo. Entonces, todas estas opciones son para evitar la interferencia del biberón y, por supuesto, del chupón. Y bueno, como plus quise agregar un poco de los riesgos para la madre. Estos no voy a ahondar en estos temas, pero nada más para que los conozcan. Existe un mayor riesgo de cáncer de mama, de sobrepeso, de osteoporosis, de artritis reumatoide, mayor nivel de estrés y angustia, mayor riesgo también de lo que es diabetes materna.
Esta información, bueno, la pueden seguir leyendo en la bibliografía, ahí con su numerito correspondiente. Y bueno, como conclusión, pues la lactancia es conveniente, obviamente, es el alimento ideal, tiene una disponibilidad fácil para el niño, no requiere preparación o equipo especial. Obviamente la alimentación con biberón aumenta el riesgo de infecciones, puede ser también por contaminación con organismos patógenos en la leche, en la fórmula láctea pues ya preparada, con el agua que se utiliza, si los biberones, los chupetes o los otros artículos que el niño necesita no están bien lavados o esterilizados. Obviamente la lactancia es mucho más económica que la alimentación con biberón y bueno, el plus es que se observa un menor riesgo cuando un niño está lactado de alergias, obesidad, ciertos problemas de salud que en comparación con niños que son alimentados de forma artificial. Y bueno, como tarea van a tener que elaborar una infografía sobre los riesgos del uso de la fórmula. No olviden agregar lo que es el logo PILU y traten de incluir la mayor cantidad posible de riesgos, así como imágenes, pero sin saturarla, cuidar la armonía en ella. Para la elaboración pueden usar PowerPoint, Publisher, Canva o cualquier otro programa de su preferencia. Se va a evaluar la creatividad, la síntesis de la información utilizada y el impacto social que pueda tener la infografía. Como lecturas recomendadas, bueno, les dejé la primera, es cómo preparar sucedáneos en polvo de forma segura. Esto no porque lo vayan a andar recomendando, simplemente para que tengan la información y sepan cómo debe de ser realmente desde el lavado de manos hasta cómo se debe preparar una fórmula en biberón en cantidades más grandes, para que tengan toda la información completa. Y el otro, la otra lectura, bueno, son los riesgos de la alimentación con leche artificial. Esto es de toda la información donde estuve sacando los riesgos. Obviamente no pude poner todos, puse los más relevantes, pero ahí vienen todos y cada uno de los estudios en los que se han encontrado estos riesgos para que le den una checada y los lean completitos. Y bueno, pues aquí está la bibliografía. Por mi parte, atenta a sus dudas, a cualquier duda que tengan y espero pues les haya gustado y les haya quedado un poco de esta clase. Muchísimas gracias.